Buen día, jóvenes. Hoy día vamos a hablar sobre las celdas galvánicas, ¿no? Bueno, en una celda galvánica ustedes saben que existe los electrodos que se llaman ánodo y el cátodo, ¿no? En el ánodo siempre ocurre la reducción y en el cátodo, perdón, en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. Los electrones se mueven del ánodo hacia el cátodo. Muy bien, ahora lo que tengo que saber es quién es el ánodo y quién es el cátodo, ¿no? Y eso me dan la plata y el zinc. ¿Cómo sé quién es el ánodo y quién es el cátodo? Tienes que ver los potenciales, ¿no? Pues acá tengo dos potenciales. Y estos potenciales, si se dan cuenta, son potenciales de reducción, porque pasan de -1 a 0, ¿no? Se está reduciendo, un potencial de reducción, y de +2 a 0 también es otro potencial de reducción. Entonces, pero los dos no se van a reducir. ¿Quién se reduce? El mayor. Entonces, ¿quién se va a reducir? La plata. Entonces, la plata es la que se reduce, muchachos, porque es el mayor, ¿no? Y el zinc no se reduce. ¿Qué va a pasar con el zinc? Se oxida. Entonces la plata se reduce, porque es el mayor, y el zinc se va a oxidar. Entonces coloco la ecuación. Acá tengo en la reducción, ¿no? La plata es el que se reduce. Plata 0 va a pasar, perdón, plata +1 va a pasar a plata 0, ¿sí? Y tiene que ganar un electrón por acá. Un electroncito. Entonces hay una reducción ahí. ¿Quién es la plata 0? La plata 0 es la barra, ¿no? De la plata metálica, ¿no? Plata 0. Y la plata +1 es el ion que va a estar en agua acá, ¿no? Va a estar mezclado en agua, ¿sí? Bien, como se va a reducir, significa que esa plata, ese ion +1 se va a adherir a la barra, ¿no? Y así todos los iones plata se van a adherir a la barra, ¿no? Y eso genera pues que la masa de la barra aumente, ¿no? Luego de cierto tiempo su masa va a ser mayor. O sea que la masa, perdón, el cátodo aumenta la masa, ¿no? Aumenta su masa. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué ocurre en el ánodo? La oxidación. ¿Quién se oxida? El zinc. Pero el zinc no se va a oxidar de +2 a 0, ¿no? Esa es una reducción. Se tiene que oxidar al revés, ¿no? De 0 a +2. Esta es la oxidación. Entonces el zinc pasa de zinc 0 a zinc +2. Y pierde 2 electroncitos, ¿no? De 0 a 2 pierde 2 electrones. Muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar acá? Entonces el zinc 0 es la barra, ¿no? Y el zinc +2 es el zinc que está flotando en el agua. Es el ion que está en medio acuoso. Entonces, ¿qué va a pasar? El zinc 0 que estaba en la barra, un átomo de zinc, sale del átomo y se adhiere, ¿no? A la solución. No se adhiere, sino que sale y empieza a flotar en la solución. Y así todos los átomos posibles, ¿no? Van a empezar a cargar toda esta parte positivamente, ¿no? Se polariza positivamente. Entonces, luego de cierto tiempo, esta masa va a disminuir, ¿no? Va a tener menor masa porque se va a ir desprendiendo, ¿no? Entonces, en el ánodo, ¿no? Disminuye la masa, disminuye su masa. ¿Ya, muchachos? Listo. Voy a hallar o voy a determinar el potencial estándar de celda. El potencial estándar de celda se define como el potencial de oxidación. ¿Quién se oxida? El zinc. Pero ya no va a ser -0,76. Como has cambiado de sentido, porque se oxida hacia el otro lado, cambias el signo. Más 0,76 voltios. Le sumas el potencial de reducción si no cambia, que es 0,80. Operando, esto sale 1,56 voltios, positivo, ¿no? Entonces, cuando te sale positivo,
significa que la reacción química va a ser espontánea. ¿Qué significa espontánea? Que va a ocurrir, pues, no de una manera espontánea, ¿no? Se va a generar el voltaje. ¿Ya? A ver, el electrodo de zinc ocurre la oxidación, en el electrodo de zinc ocurre la oxidación, verdadero. El potencial de pila es más 1,76, verdadero, ¿no? Los electrones migran del zinc hacia la plata, verdadero. Todas son correctas, por lo tanto la clave cita sería la D de dado. Bien, gracias. Bueno. Bien, chicos, en el siguiente problema me habla de recubrimiento electrolítico, ¿no? O sea, vamos a recubrir un metal que es el hierro. En uno se utiliza cobre, un recubrimiento de cobre, y en el otro se utiliza hierro galvanizado, ¿no? Y bueno, se utiliza zinc, ¿no? En el hierro galvanizado, bueno, se utiliza el zinc. Entonces, el zinc, ¿no? Como que le va a dar mejor mejor recubrimiento, ¿no? Entonces vamos a entender esta pregunta. Primero vamos a ver, ¿no?, el recubrimiento de cobre. A ver, en el recubrimiento de cobre me doy cuenta que el hierro, es que hay un hueco, ¿no? Este hueco, muchachos, ¿no?, es por producto de la corrosión, ¿no? Porque después está sumergido en agua, ¿no? Entonces se oxida, se corroe el metal, ¿no? Y cuando ya llega el cobre, o sea, saca todo el cobre, ¿no? Y cuando llega el hierro, ¿no?, el hierro se va a oxidar, ¿no? O sea, el hierro está pasando de 0 a +2. Pues el hierro se oxida, ¿no? Entonces acá ocurre la oxidación. El hierro pasa de 0 a hierro +2 y pierde 2 electrones. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, ¿no?, con el hierro. El hierro se está oxidando. Ahora, libera electrones, ¿no? Estos electrones que están por acá, estos electrones los libera, ¿no? Salen, se van hacia la capa de cobre, ¿no? Y esos electrones lo va a ganar ¿quién? El oxígeno. Entonces, el oxígeno es el que se está reduciendo, ¿no? Entonces, la reducción ocurre con el oxígeno y el agua, ¿no? Oxígeno y el agua ganan esos 4 electrones. Ganan los 4 electrones y se transforman en 4 OH. 4 OH. ¿Ya? Entonces, el oxígeno es el que se está reduciendo. Muy bien, eso es lo que ocurre en A. Por lo tanto, si el hierro se oxida, entonces obviamente se va a dañar, se va luego a corroer. Ahora vamos a ver la B, en el hierro galvanizado. En el hierro galvanizado, muchachos, ¿qué está ocurriendo según el gráfico, ¿no? Tenemos que analizar el gráfico. Según el gráfico, el que se está oxidando no va a ser el hierro. El que se está oxidando, muchachos, ¿quién es? Es el zinc, ¿no? El zinc se va a oxidar, porque va a pasar de zinc 0 a zinc +2. Entonces, la oxidación ocurre de parte del zinc. De zinc 0 pasa a zinc +2. Y pierde sus 2 electroncitos. Esos 2 electrones están por acá, los pierde, se va por el hierro, ¿no? ¿Y quién los va a ganar? Los va a ganar, ¿no?, acá el oxígeno, igualito, ¿no? El oxígeno va a ganar esos electrones, ¿no? ¿Sí? Y se va a transformar en OH, ¿no? La misma reacción que el anterior, ¿no? Entonces, el oxígeno con 2 veces el agua gana los 4 electrones y se transforma en 4 OH. También es 2. Muy bien. Por lo tanto, no se va a oxidar el hierro. ¿Quién se va a oxidar? El zinc. Y de esa manera está haciendo un recubrimiento del hierro, ¿no? El objetivo es recubrir el hierro, ¿no? Entonces el hierro galvanizado, ¿no?, recubre de una mejor manera, ¿no?,
al revés, ¿no? El hierro recubierto con cobre, pues no protege, ¿no? O sea, no hay una buena protección. Entonces vamos a responder bien. En A, el hierro expuesto se oxida, pierde electrones mediante una reacción anódica. Sí, ¿no? El hierro expuesto se oxida, está bien, en A, mediante una reacción anódica. Esto es correcto, verdadero. En B, el hierro no está expuesto, ¿no? El zinc se oxida, reacción catódica. Bueno, el hierro no está expuesto, bueno, porque lo está protegiendo el zinc, ¿no? Porque el zinc es el que se oxida, pero sigue siendo una reacción anódica. Es anódica, no es catódica. Por lo tanto, es falso. El zinc se oxida y es una reacción anódica, no catódica. En ambas reacciones, el oxígeno que está disuelto en agua se reduce a 4H, sino en ambas se reduce a 4H. Por lo tanto, es verdadero. Verdadero, falso, verdadero. La clave sería verdadero, falso, verdadero. Clave la E. Muchachos, listo. Gracias.